Cultivaban maíz, frijoles y calabaza, los llamados 3 cultivos hermanos. Una combinación que proporcionaba una dieta equilibrada y sostenible. Esta agricultura estaba adaptada a un entorno semiárido y requería un conocimiento preciso del clima, de los ciclos estacionales y de la gestión del agua. Utilizaban terrazas, pequeñas presas, canales y sistemas de captación de lluvia. Cada cosecha dependía de un equilibrio frágil entre la naturaleza y la organización comunitaria. Con el paso del tiempo, estas comunidades crecieron en tamaño y complejidad. Aparecieron aldeas más grandes, estructuras comunales y una arquitectura cada vez más elaborada. Uno de los elementos más característicos de la cultura Anasazi son las kivas, espacios circulares, parcialmente subterráneos, utilizados para rituales, reuniones y ceremonias comunitarias. Las kivas no eran simples edificios funcionales, eran centros simbólicos profundamente ligados a la identidad espiritual y social de estas comunidades. A partir del siglo IX, los Anasazi dieron un salto extraordinario en términos de organización y construcción. En lugares como Chaco Canyon, Mesa Verde o Cañón de Chelly, levantaron complejos arquitectónicos de varios pisos, con cientos de habitaciones, muros de piedra cuidadosamente trabajados y una planificación sorprendente. Estas construcciones no fueron el resultado de decisiones aisladas, sino de una visión colectiva sostenida durante generaciones. Chaco Canyon ocupa un lugar central en esta historia. Situado en una región remota y poco hospitalaria, se convirtió entre los siglos IX y XII en un centro ceremonial, político y económico de primer orden. Allí se construyeron las llamadas Great Houses, enormes complejos de piedra como Pueblo Bonito, Chetro Kettle o Pueblo del Arroyo. Algunas de estas estructuras alcanzaban 4 o 5 pisos de altura y contenían cientos de estancias, lo que las convierte en algunas de las construcciones más grandes de Norteamérica precolombina. Lo más desconcertante de Chaco no es solo su tamaño, sino su función. Muchas de sus estancias no muestran señales claras de ocupación doméstica permanente. Esto sugiere que Chaco no era una ciudad densamente poblada en el sentido tradicional, sino un centro de reunión, un lugar al que acudían personas de distintas regiones para ceremonias, intercambios y decisiones importantes. Era en muchos sentidos el corazón simbólico de un sistema regional. El esfuerzo logístico que implicó la construcción de Chaco es impresionante. Las piedras fueron cuidadosamente talladas y colocadas con gran precisión. Las vigas de madera, algunas procedentes de bosques, situados a decenas de kilómetros, fueron transportadas a través de terrenos difíciles. Todo esto apunta a una organización del trabajo altamente coordinada, basada en la cooperación comunitaria y en una autoridad capaz de movilizar grandes esfuerzos colectivos. Aún más inquietante es la red de caminos que conectaba Chaco Canyon con otros asentamientos. Estos caminos, rectos y amplios, se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. No siempre seguían la ruta más práctica desde un punto de vista económico. A menudo atravesaban terrenos abruptos, manteniendo una alineación casi perfecta. Esto ha llevado a pensar que su función era más simbólica que utilitaria. Los caminos marcaban el territorio, articulaban el espacio sagrado y reforzaban la centralidad de Chaco en la cosmovisión Anasazi. La astronomía desempeñaba un papel fundamental en este sistema. Los Anasazi observaban cuidadosamente el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas. Muchas de las construcciones de Chaco Canyon están alineadas con eventos astronómicos clave, como los solsticios y los ciclos lunares. El famoso Sun Dagger, en Fagada Butte, es uno de los ejemplos más claros de esta integración entre arquitectura, paisaje y cosmos. Allí, haces de luz solar marcan con precisión los solsticios y equinoccios al atravesar grabados en la roca. Este conocimiento astronómico no era solo ritual. Permitía regular el calendario agrícola y ceremonial, anticipar cambios estacionales y coordinar actividades comunitarias. Requería observación prolongada, transmisión precisa del conocimiento y una visión del mundo en la que el tiempo, el espacio y lo sagrado
estaban profundamente entrelazados. Las kivas reflejan esta cosmovisión. Estas estructuras circulares y semisubterráneas representaban el vínculo entre el mundo humano y el mundo espiritual. Según las tradiciones de los pueblos actuales, las kivas simbolizan el Sipapu, el lugar de origen por donde los antepasados emergieron al mundo actual. Aunque no podemos asumir una continuidad exacta, la persistencia de estos conceptos sugiere una profunda continuidad cultural. La sociedad Anasazi no parece haber estado gobernada por reyes o élites militares evidentes. El poder era probablemente más difuso, ejercido por líderes religiosos, consejos comunitarios o linajes influyentes. En Chaco Canyon, algunos investigadores sugieren la existencia de una élite ritual que controlaba el acceso a ceremonias, bienes de prestigio y conocimiento astronómico. Este poder simbólico podía ser tan efectivo como el poder militar en otros contextos. El comercio desempeñó un papel clave en este sistema. A pesar de vivir en una región aparentemente aislada, los Anasazi mantenían contactos con áreas muy lejanas. En contextos rituales de Chaco se han encontrado plumas de guacamayo procedentes de Mesoamérica, cacao, cobre y otros objetos exóticos. Estos bienes no eran utilitarios, eran símbolos de estatus, poder y conexión con mundos lejanos, reforzando la autoridad de quienes los controlaban. Sin embargo, este sistema complejo dependía de un equilibrio delicado. La agricultura estaba sujeta a lluvias irregulares. El entorno era frágil, y la cohesión social requería estabilidad. A partir del siglo XII, ese equilibrio comenzó a romperse. Los estudios dendrocronológicos muestran periodos prolongados de sequía severa, especialmente entre los años 1130 y 1180. Estas sequías afectaron gravemente a la producción agrícola y pusieron una enorme presión sobre los recursos disponibles. El registro arqueológico de este periodo muestra señales claras de tensión. Aparecen asentamientos en lugares más defensivos, como mesetas de difícil acceso o acantilados. Se observa una mayor fragmentación del territorio y evidencias de violencia interpersonal. Esto no implica un colapso inmediato ni una guerra generalizada, pero sí sugiere un aumento de los conflictos locales y del estrés social. Es en este contexto cuando se construyen las famosas viviendas en los acantilados de lugares como Mesa Verde. Estas estructuras, encajadas en las paredes de roca, ofrecían protección y control del acceso. Su construcción requería un conocimiento preciso del entorno y una adaptación extrema al paisaje. No eran soluciones improvisadas, sino respuestas conscientes a un entorno cada vez más hostil. Mesa Verde formaba parte de una red más amplia de asentamientos que experimentaban transformaciones similares. El énfasis en la defensa y el aislamiento indica una ruptura con el modelo más abierto y ceremonial de etapas anteriores. Las grandes kivas siguen existiendo, pero su uso y significado parecen cambiar en un contexto de creciente incertidumbre. Uno de los aspectos más delicados y debatidos del final Anasazi es la evidencia de episodios extremos de violencia, incluidos casos de procesamiento de restos humanos. Este tema debe abordarse con cautela. No implica que el canibalismo fuera una práctica cultural generalizada, más bien apunta a situaciones de crisis extrema, posiblemente relacionadas con hambrunas, violencia ritual o colapsos locales. Estas evidencias reflejan un periodo de enorme tensión y sufrimiento humano. Hacia finales del siglo XIII, el proceso alcanza un punto crítico. Grandes asentamientos son abandonados en un lapso relativamente corto. Mesa Verde queda desierta. Chaco Canyon ya había perdido su centralidad mucho antes. Las rutas ceremoniales dejan de utilizarse. Las kivas quedan en silencio. No hay señales de invasión externa masiva ni de destrucción generalizada. Simplemente, la gente se va. Durante mucho tiempo, este abandono fue interpretado como una desaparición misteriosa. Hoy, la interpretación dominante es distinta. Los Anasazi no desaparecieron. Migraron. Se desplazaron hacia regiones más favorables,
especialmente hacia el sur y el este, donde el clima era algo más estable y los recursos más accesibles. Allí, se integraron en nuevas comunidades, que darían lugar a los pueblos pueblo históricos. Esta migración no fue caótica ni improvisada. Fue un proceso gradual, probablemente planificado. Las tradiciones orales de los pueblos pueblo actuales hablan de largas migraciones, pruebas espirituales y la búsqueda de lugares adecuados para establecerse. Estas narraciones no son registros históricos en el sentido moderno, pero ofrecen una ventana valiosa a cómo estas comunidades interpretaron y dieron sentido a su pasado. El abandono de los grandes centros no debe entenderse como un fracaso absoluto. Desde otra perspectiva, puede verse como una decisión racional ante un entorno insostenible, en lugar de aferrarse a estructuras monumentales y a un sistema que ya no funcionaba. Las comunidades optaron por reorganizarse, cambiar de escala y transformar su forma de vida. El legado Anasazi no está solo en las ruinas, está en la continuidad cultural. Las prácticas agrícolas, los rituales, la cosmovisión y muchos elementos de la vida pueblo actual tienen raíces profundas en este pasado antiguo. La arquitectura cambió, pero la identidad no se perdió. Esto obliga a replantear la idea de colapso. No fue una extinción, sino una transformación profunda. Desde una perspectiva más amplia, la historia de los Anasazi ofrece una lección poderosa sobre la fragilidad de los sistemas complejos. Alcanzaron un alto nivel de sofisticación en un entorno marginal. Prosperaron durante siglos gracias a la cooperación, el conocimiento acumulado y una relación íntima con el paisaje. Pero cuando las condiciones cambiaron de forma sostenida, ese mismo sistema se volvió vulnerable. No hubo un único culpable. No fue solo el clima. No fue solo el conflicto. No fue solo la presión demográfica. Fue la combinación de factores lo que llevó al abandono de los grandes centros. Y esta combinación es precisamente lo que hace que el caso Anasazi resulte tan inquietante y tan actual. Hoy, al contemplar las ruinas de Chaco Canyon o las viviendas de Mesa Verde, no estamos ante los restos de una civilización misteriosamente borrada por fuerzas desconocidas. Estamos ante las huellas de decisiones humanas tomadas en circunstancias extremas. Decisiones difíciles, probablemente dolorosas, pero orientadas a la supervivencia a largo plazo. El silencio de estos lugares no es el silencio de la desaparición, sino el de la transición. Los muros de piedra, las quivas abandonadas y los caminos rectilíneos no cuentan una historia de derrota, sino de cambio. Una historia en la que una sociedad eligió transformarse antes que desaparecer. Y quizá por eso los Anasazi siguen fascinándonos tanto, porque su historia no encaja en el relato cómodo del auge y la caída dramática. Es más compleja, más humana y, en cierto modo, más inquietante. Nos recuerda que el final de un mundo no siempre es el final de su gente.